Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí muy contentos nuevamente de estar con todos ustedes, con nuestros escuchas, que semana a semana nos están dando su apoyo en este programa que tantas buenas cosas nos ha traído durante estos meses, Yarriot. Así que estamos muy contentos, como les mencionamos, de comenzar otra edición de Nave Nodriza con un capítulo que va a ser muy, muy interesante. Muy contentos por el recibimiento que hemos tenido, sobre todo las últimas semanas, Yarriot. Los últimos capítulos han sido realmente capítulos que han tenido muy buena recepción de parte de ustedes, así que nos vamos a ir con toda la información de una vez. Va a ser un programa bastante intenso, Yarriot, lleno de información, así que para no hacer pausas, Yarriot, si me lo permites, vamos a comenzar de inmediato hablando de nuestras redes sociales para no interrumpir el desarrollo de lo que será este interesante capítulo, Yarriot, para que nos sigan en Instagram como nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1, donde también hemos tenido muchos seguidores que cada vez se van sumando más y más a esta nave nodriza, así que muy contentos por todo lo antes dicho, Yarriot. Exactamente, agradecido por las comunicaciones que hemos tenido este último tiempo. Les agradecemos de corazón lo que ustedes están aportando, lo que ustedes nos están entregando semana tras semana. En este capítulo, mi querido Nolosí, vamos a trabajar o vamos a conversar en cuanto a una nueva visión de lo que aparece hoy en día en lo que es la ufología. Esta teoría es la famosa teoría de la distorsión, que este último tiempo ha dado bastante que hablar. La teoría de la distorsión es una teoría nueva o relativamente nueva que está tomando, posesión en el campo de la ufología y que sin duda alguna es un punto de interés para todos aquellos amantes del fenómeno ovni. Vamos a entrar de plano a hablar sobre esta famosa teoría de la distorsión. La teoría de la distorsión son procesos mentales creativos únicos e irrepetibles que surgen, mejor dicho, de la comunicación y de la interacción de la psique de la observación y un agente externo. Esta unión entre inconsciente y objeto externo provocaría una proyección holográfica tridimensional. En esta proyección holográfica sería lo que podríamos explicar como los encuentros cercanos del tercer tipo. La teoría de la distorsión puntualmente va enfocada a explicar los procesos, o mejor dicho, los fenómenos o encuentros cercanos del tercer tipo que mucha gente ha tenido, a través de la historia y que se han hecho mella o se han hecho de alguna otra manera, han sido populares en la historia de la ufología. Esto nace puesto que, a través de investigaciones, muchos científicos, o mejor dicho, muchos ufólogos han de alguna otra manera indagado y de alguna manera viendo ciertas características de estos fenómenos. ¿Okay? Los contenidos del inconsciente de los testigos, en el caso de los encuentros cercanos del tercer tipo, serán distorsionados de tal manera que el observador, luego de un tiempo, no los logra reconocer como propios. Cada historia de encuentros cercanos del tercer tipo van a ser enriquecidos por las diversas variedades de contenidos e intereses que tenga el observador. Haciendo un paréntesis, mi querido Nolosí, de alguna manera esta teoría, ¿cierto? Esta teoría de la distorsión, de alguna otra forma hemos hablado bastante acerca de el fenómeno per se, de alguna manera no directa, ¿cierto? Puesto que la explicación o la suerte de explicación racional que tratamos de darle siempre ha ido ligada de alguna u otra manera a la teoría que estamos hablando hoy día. Sí, sobre todo ligado, Yarriot, al relato en sí, ¿no? Nos hemos fijado mucho en los relatos que hemos mencionado a través de los capítulos, en centrarnos sobre todo en el relato per se del sujeto que ha tenido este tipo de encuentro cercano. Sin embargo, esta teoría, por lo que vamos comprendiendo, es una teoría que avanza mucho más allá
y habla mucho de las malinterpretaciones incluso o distorsiones que pueden tener estos eventos en los involucrados, Jerry. Exactamente. Bueno, bajo esta óptica, o mejor dicho, bajo este paradigma nuevo de la ufología, el encuentro cercano del tercer tipo estaría más ligado a una elaborada arquitectura psíquica que sería producto de un desconocido proceso onírico creativo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que explicaría del por qué el observador en el encuentro cercano del tercer tipo de alguna manera describiría seres con tan diferentes cualidades, tan diferentes características. De hecho, una de las cosas que llaman bastante la atención es que la casuística, digamos, analizada desde el punto de vista ufológico de lo que tiene que ver con las antiguas investigaciones, muchos de alguna manera seres extraterrestres, por así llamarle, tenían fisionomía, tenía características que iba a variar de acuerdo a los contenidos o los conocimientos que tendrían, digamos, estas personas con anterioridad. Y es por esto que en muchos casos, ¿cierto?, estos contenidos podían llevar a que, por ejemplo, un soldado, por ejemplo, un militar, un hombre, digamos, de la Fuerza Armada, en el caso de tener un encuentro cercano del tercer tipo, vería lo más probable a humanoides armados como soldados, ¿cierto?, o personas que, por ejemplo, estuvieran ligadas a las pirámides de Egipto, en el sentido de que fuesen admiradores de esta arquitectura. En el caso de tener algún encuentro cercano de cualquiera de las clasificaciones, verían a lo mejor un ovni como una pirámide, por ejemplo. Exacto. De hecho, este tema, Jarrón, me recuerda mucho, te lo comentaba hace un momento, que empezábamos a hacer nuestra reunión de pauta de este nuevo capítulo, un poco lo que comentamos en el capítulo pasado sobre contactados, que en ese ámbito hablamos del todo el bagaje sociocultural del individuo, tenía que ver mucho en sus relatos. Incluso en este sentido también nos podemos dar cuenta muchas veces que todos estos encuentros y estas descripciones entre los testigos no distan mucho entre sí, ya que precisamente yo creo que con esta teoría que estamos abarcando el día de hoy habla justamente de eso. Creo que empezamos a ver factores del conocimiento pasado o del bagaje cultural que tenga el individuo, y se le puede empezar a dar una suerte más de explicación un poco más racional al asunto, Jerry. Exactamente. Para poder proseguir con el tema de la teoría de la distorsión, se habla de un agente externo, ¿ok?, como parte de la teoría o parte de la construcción central de esta teoría, que de alguna manera tendría una especie de interacción con la mente del testigo, y es la construcción que haría en cuanto a su experiencia ovni, por así llamarle. Igual hay que hacer una salvedad acá, puesto que esta teoría habla de este agente externo, pero tampoco sería tan extremo como de decir que de alguna manera los ovnis y los extraterrestres en sí, o el fenómeno como tal, ¿cierto?, sea completamente imaginario, por así decirlo, ¿cierto?, sino que la teoría de la distorsión lo que va a hablar o lo que va a decir es que este agente externo de alguna manera tendría una identidad que podría ser bastante efímera, por así llamarle, que sería de alguna manera por así llamarle, de corta duración y por un tiempo, digamos, determinado, y que lo que haría es interactuar con la mente de los sujetos, ¿cierto?, para poder de alguna manera generar este tipo de observaciones. Exacto. Yo creo que el agente externo aquí, de alguna manera, podríamos también llamarlo en algún punto como una suerte como de contaminación, pero no una contaminación exactamente que venga por algún tema de factor de inestabilidad mental, vamos a decir, o alguno de esos tipos, porque incluso, Jerry, muchas de las personas que tienen este tipo de encuentros, o que dicen de haber tenido este tipo de encuentros, son personas que cuentan con un bienestar mental bastante bueno. Entonces el agente externo sería otro en este caso. Exactamente, mi querido Nolosí. Y bueno, ya integrando un poco toda esta teoría, o mejor dicho, ya entendiendo, digamos, este agente externo, ¿cierto?, a mí se me despiertan muchas dudas, mi querido Nolosí, y básicamente hago mención de que de alguna manera
con esta teoría se abandonaría un poco la teoría extraterrestre, por así llamarle, la teoría que de alguna manera nos ha acompañado desde 1947, de que Kenneth Arnold ve este fenómeno y que de ahí empieza todo este boom ufológico, y nos plantea la posibilidad de que ya sean personas o seres de otra dimensión y que de alguna otra manera efectuarían con este agente externo llámese estímulo o cualquier tipo de fenómeno que ocasionarían que nuestra mente en rigor construiría en función de sus propios contenidos, como hablábamos en el capítulo anterior, una realidad objetiva, por así llamarle, ¿ok? Para poder darle razón a lo que ven. Esto abre la posibilidad también, mi querido Nlosí, al tema de seres interdimensionales, en el sentido de que, como te comentaba yo antes de comenzar el programa, me acuerdo haber leído un texto, un libro de Stephen Hawking, donde hablaba de la posibilidad de los multiversos. En ese libro hablaba sobre la capacidad humana de comprender, si mal no recuerdo, hasta una cuarta dimensión. O sea, nosotros vivimos, por así decirlo, y comprendemos, digamos, en estas dimensiones. Pero el planteamiento y lo difícil que a mí me resultaba también comprender cómo sería, por ejemplo, dominar una quinta dimensión, una sexta dimensión, una séptima dimensión, se vuelve complejo. Sin ir más lejos, me pongo a pensar también, puesto que en ese mismo libro se hablaba de el concepto de la existencia de una suerte de gusano que vivía en dos dimensiones, ¿ok? Vivía en nuestro mundo, pero vivía en dos dimensiones. Eso me hace pensar, con la teoría de la distorsión, de que imaginémonos seres que de alguna u otra forma viven, digamos, en otro tipo de vibración, porque cuando se habla de dimensiones y se habla en esa índole se habla de vibraciones. Imaginémonos, digamos, de que estos seres están con nosotros y se tratan de mostrar. Al tratar de mostrarse, lo harían a lo mejor con recursos que nosotros no tenemos el conocimiento ni tampoco la capacidad como para poder comunicarnos con ellos. De hecho, sin ir más lejos, siempre me ha llamado la atención el mensaje que se envió en la sonda espacial en un disco de oro, en donde se enviaba un mensaje bastante humano, y al ser bastante humano, bastante limitado, por así llamarlo. Todos los mensajes eran a través de fotografía, sonido, pero no consideramos en ese momento el hecho de que existen o deben existir otros tipos de comunicación. A lo que voy es que es complejo, es como si una persona, como bien el ejemplo que me diste, lo conocí, esta persona que ve en blanco y negro, ¿cómo le explica a una persona que ve a color, que siempre vio en blanco y negro, los colores, por ejemplo? ¿Cómo le explica eso? Exacto. Es complicado. Por eso, por ejemplo, Yarreo, también en este momento se me ocurre el fenómeno que es captado, por ejemplo, porque puede ser un fenómeno físico o de otra índole que no conocemos, como bien detallas tú con las teorías de Hawking. Por ejemplo, lo que sucede cuando se filma con una cámara normal y con una cámara infrarroja, y la cámara infrarroja sí logra detectar ciertos objetos en el cielo. Estamos hablando que se está observando desde una tecnología diferente que puede detectar otro tipo de movimientos y de objetos en estos casos, o de luces, y eso es justamente yo creo que el planteamiento al que estamos entonces enfocándonos, Yarreo. O sea, no hablar de que el fenómeno no exista, exacto, sí, pero es un fenómeno que aún no tenemos conocimiento de dónde viene, no estamos poniéndonos 100% del lado escéptico, pero sí mencionar entonces que el fenómeno va todavía mucho más allá de lo incomprensible, y ni siquiera tendría un fenómeno que podríamos hablar 100% extraterrestre. Es un fenómeno que al ojo humano muchas veces no lo podemos comprender, precisamente por todos estos factores que bien mencionas, Yarriot, y estos ejemplos creo que son digamos muy muy decidores de lo que nos enfrentamos como humanos ante lo que podemos observar o no observar en el cielo. Recordemos que a veces son registros que tienen que ver con, por ejemplo, con sonidos. Incluso se han captado sonidos, incluso sonidos extraterrestres se le ha llamado, pero que son sonidos que vienen desde el planeta, desde los cielos, que no sabemos exactamente qué son. Exacto. Pero que indicarían de alguna manera una suerte de, tal vez, de comunicación, muchos le llaman,
pero se me hace mucho más interesante, digamos, observar el fenómeno desde ese punto, porque hace que el fenómeno sea todavía mucho más interesante, en vez de solo reducirlo, valga la expresión, a un fenómeno que solo fuera de origen extraterrestre, incluso ya real. De hecho, sin ir más lejos, es que nosotros tomamos la casuística OVNI y simplemente nos limitamos a la ufología científica, por así llamarlo, ufología pre-teoría de la distorsión. Podríamos hablar y considerar que es una teoría y una visión bastante, de alguna manera, homocentrística, por así decirlo, en donde los seres tienen forma humanoide, los seres requieren naves como los humanos. Hasta cierto punto esta teoría abre el abanico a nuevas posibilidades y una nueva comprensión, porque tal vez estamos en presencia de un fenómeno que en estricto rigor nunca lo hemos visto, o nunca lo hemos visto, digamos, con un análisis, digamos, o con los ojos de la objetividad, sino que la subjetividad, en el sentido de que este tipo de teoría no solamente implicarían la investigación del fenómeno OVNI per se, sino que también se vería otro tipo de fenómenos, llámese apariciones en cuanto al terreno de la criptozoología. Esta teoría, mi querido Nolosí, viene de un investigador español de nombre José Antonio Caravaca. En su libro Encuentros cercanos OVNIs, una arquitectura psíquica desconocida, introducción a la teoría de la distorsión, nos habla en un modo bastante amplio de lo que es esta teoría y hacia dónde apuntaría. Hace un estudio bastante acucioso en cuanto a la casuística, ¿cierto? Él es un investigador, ha escrito acerca de la ufología, ¿cierto? Ha tenido escritos en donde habla de la criptozoología y otras ciencias, digamos, que de alguna otra manera autores más formales no tocarían, por así llamarlo, ¿cierto? Él, digamos, en este libro plantea la teoría per se, y a mí hasta al parecer, y de hecho cuando leí el libro, lo leí hace muy poco, me pareció muy bueno, digamos, el hecho de poder compartirlo con ustedes, puesto que es una teoría que, si bien está en pañales y que, como bien dice, es algo que todavía no tenemos una prueba fehaciente, abre un abanico de comprensión hacia el fenómeno OVNI muy interesante y que puede traer también muchas nuevas aristas. Así es, Jerry, te estamos entonces hablando de esta teoría y vamos a hablar del desarrollo de la misma, hablando precisamente que en un comienzo la ufología, que fue representada por grandes figuras e investigadores, buscaba validarse como una ciencia de investigación confiable, lo que llevó a trabajar en metodologías y tipologías de los fenómenos que se estaban registrando, como bien hablabas tú, desde 1947 con aquel famoso caso de Kenneth Arnold. Así entonces es como nacen estas investigaciones en base a las tipologías definidas por ufólogos como Hynek, padre de esta ufología más dura, digamos, más científica, que ya hemos mencionado en otros programas también. Y la ufología entonces funcionó desde ese punto como de una manera más científica, limitándose a la transcripción y registros por diversos testigos a través del mundo. Esto un poco lo que hemos hablado muchos otros capítulos, donde se ha narrado los capítulos más bien, como hablábamos hace un momento, sobre el desarrollo de los casos, cómo lo vivieron, qué es lo que observaron. Más descriptivo. Sobre todo, exactamente, sobre todo como decías tú, muy al ojo humano, muy al ojo humano. Me gustó eso que mencionabas hace un rato también, Yarriot, hablando de cómo nosotros nos ponemos desde una posición precisamente humana, que es en cuanto a buscarle, digamos, respuestas a muchas cosas que no tienen un entendimiento en nuestra mente, y le damos incluso muchos rasgos que tienen que ver con lo que conocemos y con lo que somos, y con lo que, sobre todo, con cómo somos, incluso desde las descripciones mismas de los acontecimientos y de las imágenes que se puedan observar. En estas observaciones entonces encontramos al ufólogo brasileño, el profesor Jader Pereira, quien realiza un catálogo de humanoides en el año 1970 de encuentros cercanos del tercer tipo, en donde tras un análisis de 330 casos los somete a análisis
estadístico basándose en 3 aspectos fundamentales, los cuales son la forma de las entidades, el uso de escafandras y las características corporales y faciales. Esto es justamente lo que hablábamos hace un rato, o sea, hablar precisamente de cómo se le busca toda esta semejanza un poco a lo que somos, a lo que conocemos, a tratar de rellenar incluso de alguna manera todo lo que nuestra mente no puede comprender, estos espacios que quedan, digamos, en blanco, y de alguna manera darles, como seres humanos, una explicación mucho más racional para poder comprender este tipo de fenómenos, mi querido Yerriot. Hablando entonces de estas características que hablaba este investigador brasileño, hablamos entonces de que los resultados que arrojó esta es que contabilizaban 12 tipos de seres con apariencia humana, 6 casos en los cuales el encuentro no podía ser calificado en ninguna categoría y 9 encuentros en donde los seres no poseían características humanas. Por otro lado, las características de los sujetos observados en cuanto a la vestimenta, altura y uso de armas hacían producir variantes mayores en cuanto a las diferencias en cada uno de los 12 tipos de estos tipos de seres. Me parece bastante interesante cómo hace la relación, en este caso el autor, para poder hacer estas subdivisiones, lo cual sigue dejando ese dejo de una especie de pensamiento muy consciente, muy racional para Exacto. dar explicación a las características de los seres. Me llama la atención eso, Yerriot. Sigue siendo bastante homocéntrica, por llamarlo de alguna manera, en donde la figura humana, ¿cierto? El uso de escafandra, aunque igual hay que reconocer también de que es una observación y un rasgo estadístico de la propia descripción de los testigos. Por ende, ahora nosotros lo podemos decir a ciencia cierta y verlo desde una perspectiva, pero esto fue una recopilación de casos, ¿ok? Una recopilación de casos en donde luego de un exhaustivo análisis se logra establecer y se logra hablar ya de manera definitiva de lo que se estaba hablando, y por eso la categorización, que fueron las cosas que más le llamó la atención. Se infiere entonces de que de estas observaciones que los ocupantes registrados en cada uno de los encuentros cercanos del tercer tipo podían tener un sinnúmero de apariencias y formas, dándonos cuentas entonces de esta manera la mucha o gran cantidad de razas extraterrestres, mi querido Yerriot. Por otra parte, el profesor Hynek comentaba también de 3 tipos de comportamiento en estas observaciones. La primera es la recogida en la muestra del entorno, la segunda la reparación de la nave, a pesar de poseer esta supuesta capacidad de hacer viajes intergalácticos. Llama la atención entonces que los ocupantes de la nave realizaran reparaciones con herramientas muy rudimentarias, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Y también la tercera sería la inspección ocular de la nave. Llama la atención este punto, sobre todo lo que habla Hynek, que es uno de los precursores también, junto con Vallée, de toda un poco de las primeras luces que daban pie a este tipo de teoría, Yerriot. Exacto. Otra de las cosas, mi querido Nolosí, que en el texto salía y que lo comentaba, era una opinión que tenía Hynek en cuanto al tema de los encuentros cercanos. Él hablaba de que era más fácil ver un ovni estando en una carretera que en un espacio abierto. De hecho, de los casos que a él había tocado investigar, siempre era como que el ovni o la nave buscaba ser vista. ¿En qué sentido? En carreteras, digamos, desiertas, en donde hay miles de kilómetros a un costado y cientos de otros kilómetros al otro costado, el encuentro siempre se producía al lado de la carretera. Entonces él siempre de manera irónica decía, bueno, así como va el registro de los casos, es mucho más probable que me encuentre con un ovni en carretera que estando en un campo de manera solitaria. Un poco apoyado también este tema de la visión, o sea, el sujeto que observa, cómo el sujeto que observa de alguna manera va a reportar, digamos, el caso y lo va a llenar con su propio contenido. Exactamente, justamente hablando de Jacques Vallée y de los investigadores como él, que en los años 60 ya daban muestras, como recién mencionaba, a estas nuevas visiones respecto a las observaciones que se estaban registrando en el mundo, tal como lo estás mencionando tú, haciendo este hincapié.
de lo que implicaban los tipos de observaciones y cómo estaban ocurriendo y en los lugares que ocurrían. En su libro Pasaporte a Magonia plantea claramente las carencias e incongruencias de los encuentros extraterrestres. En dicha obra, Vallée sentó las bases para un mejor entendimiento de los no identificados al relacionarlos con apariciones de duendes, hadas, elfos, etc. en siglos pasados. Las analogías evidentes entre los anillos de las hadas y los nidos de platillos, los secuestros de los elfos y las abducciones levantaron ampollas entre aquellos que defendían en ese momento los encuentros extraterrestres, mi querido Yarriot. Exacto. Además, describió que el fenómeno ovni adaptaba sus manifestaciones, adecuando su aspecto externo a la época en la que vivía el ser humano en ese momento, presentándose acorde a los tiempos que corrían. Apariciones de ángeles, dioses, monstruos, diablos, gnomos en la antigüedad o más modernamente la célebre oleada de extraños aparatos de finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde los presuntos extraterrestres de hoy se presentaban como científicos pioneros experimentando nuevos aparatos aéreos desconocidos hasta entonces, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, y este punto que tú estás mencionando en cuanto a este libro de Jacques Vallée, de hecho es bastante visionario Vallée, porque de alguna manera abre también las puertas o de alguna manera abre el abanico de posibilidades, porque tenemos una historia desde 1947 del fenómeno ovni, en donde se puede ver, se puede percibir y se puede de alguna manera categorizar cada uno de los encuentros. Hay registros, hay testigos y un sinnúmero de posibilidades dentro de la ufología llamada científica. Con esta visión de Vallée, lo que se abre no solamente es dar una suerte de primer paso inicial para lo que sería la teoría de la distorsión, sino que también abre un mundo hacia atrás, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Como bien dice ahí, los secuestros de los elfos, las apariciones de la Virgen o relatos más bíblicos, también empiezan a ser considerados como fenómenos ovnis, por así llamarlo, ¿ok? Puesto que existe esta tendencia. Y acá también me da a entender o puedo comprender que esta teoría de la distorsión de alguna manera es una explicación ya al fenómeno per se. ¿Qué quiere decir? Que en estricto rigor, más allá de la explicación de decir, ok, acá puede ocurrir un fenómeno en donde se desconozca o se confunda un elfo con un extraterrestre, o también puede ser qué es lo que lleva a pensar en eso y qué es el agente externo, ¿ok? Que puede ser seres interdimensionales, puede ser a lo mejor una tecnología o un pensamiento extraterrestre que, si bien ha viajado en a través del tiempo, su manera de plantearse es completamente distinta y extraña para nuestros sentidos. Recuerden que nuestra comprensión, nuestra interpretación de la realidad, ¿cierto?, está mediada por nuestros sentidos, ¿ok? Y en este momento nosotros no estamos entendiendo esa realidad y la estamos llenando con estos contenidos. Tomando de la base, mi querido Nolosí, que nuestros, de alguna manera, sentidos son bastante limitados y que la realidad, en estricto rigor, es una interpretación que nosotros damos de nuestros sentidos, de alguna manera me podría convencer que no tenemos un sentido que pueda interpretar a lo mejor a este agente externo, y lo cual llevaría en un corto tiempo a llenarse con este tipo de contenidos. Quería agregar solamente eso, mi querido Nolosí, antes de continuar, digamos, con la tertulia que hoy nos convoca. Así es, Yarriot. Entonces es como Hynek definió este fenómeno como un sistema de control que da de alguna manera precisamente controlaba, manipulaba a la humanidad a través de estas apariciones a lo largo de la historia. En las páginas de Pasaporte a Magonia, Vallée vinculaba a los ovnis y sus tripulantes con otros fenómenos que hasta entonces habían pasado desapercibido para muchos investigadores, como los antes ya mencionados. El mecanismo de las apariciones desde los tiempos legendarios e históricos hasta los modernos es siempre el mismo y sigue siendo el modelo de los milagros religiosos, es decir, un poco esta fe como aferrada un poco del ser humano a buscarle, como bien mencionabas tú, Yarriot, una explicación a todo,
para de alguna manera no sentirse como desnudos ante la inmensidad de lo que significa la propia existencia del ser humano. Exacto. Es bastante filosófico tal vez el tema, sentido. pero realmente estos autores precisamente por eso son tan reconocidos, Jarrell, porque son autores que fueron mucho más allá de la teoría extraterrestre y no se quedaron solamente con las primeras impresiones de los investigadores o de los involucrados en el tema. Y hay una cosa que me gustaría comentar, mi querido Nolosí, antes de seguir conversando, y que tiene que ver con otro tema que también nosotros comentamos y que viene por parte de la teología islámica, y es este tema de, existe un Mesías dependiendo del momento histórico, ¿cierto? Y de la situación. Cuando hablábamos de que va a depender del momento histórico, de cómo se piense, cómo se realice o cómo se conciba, digamos, la realidad, en que se va a enviar a una persona por parte de este ser supremo llamado Dios. Y es como explicábamos la otra vez, en donde el cristianismo estuvo a Cristo, en Asia hubo un Buda, en tiempo atrás hubo un Zoroastro, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso me hace mucho sentido, al menos de lo que hablaba Hynek en algún momento con este tema del sistema de control, que más que sistema de control podría ser, digamos, ¿por qué no?, una comunicación también desde una índole que nosotros no entendemos. Exactamente, mi querido Jarrell, son varios los casos que llevan al refrendo oficial de la Iglesia Católica, en este caso, como lo que pasa con la Virgen de Fátima o la Virgen de Guadalupe, que no son en realidad más que, si aplicamos las definiciones a rajatabla, fenómenos ovni, en los que el ser asociado con los mismos ha entregado un mensaje que se refiere a creencias religiosas y a no fertilizantes o a ingeniería, como en otros casos. En su libro Crónicas de otros mundos, de 1988, ampliaba la información cuando decía: los fenómenos que llamamos objetos voladores no identificados no son propiamente hablando, ni objetos ni volantes, pueden desmaterializarse. Los ovnis han sido vistos durante toda la historia y siempre han recibido una explicación en el marco de cada cultura. El contacto entre los testigos humanos y el fenómeno ovni se produce siempre en condiciones controladas por este último. Su característica es un factor de absurdidad que conduce a las capas superiores de la sociedad en cuestión a rechazar la historia. Los símbolos transmitidos por el encuentro son absorbidos a un nivel más profundo. Es muy interesante cómo aquí hace la definición precisamente de lo que son estos fenómenos, incluso desde tiempos antiguos, Jarrell, que me llama la atención este concepto de que no son ni voladores y que tampoco son identificados. Es una precisión bastante interesante, porque si lo planteamos así, precisamente todo lo que está en mitos, leyendas o incluso en apariciones de índole religiosas, todo podría ser o caber directamente dentro del concepto de ovni propiamente, ya que son situaciones que no conocemos, que no son identificadas, pero que según el momento histórico de los testigos o de la propia historia, en el momento en el que suceden, para el hombre se le da una cierta valorización sobre lo visto o el fenómeno per se. Muy, muy interesante, sobre todo pensando en los tiempos modernos y todo lo que se ha podido avanzar, Jerry. Tal fue el calado entonces de sus disertaciones que incluso el doctor Joseph Allen Hynek, del que hemos también hablado, considerado hasta su muerte, que fue en el año 1986, la máxima autoridad mundial sobre ovnis y padre de la ufología científica, dudaba incluso de esta realidad de tipo extraterrestre, como comentábamos hace un rato, sino que es una realidad, un fenómeno todavía mucho más complejo que ese incluso. En unas declaraciones que este dio en 1976 para la revista UFO Report, mencionó: debo decir que la teoría extraterrestre es ingenua. Debemos tener en cuenta los diversos factores que indican con mucha claridad un vínculo o al menos un paralelismo con episodios de naturaleza paranormal. No sé qué te parece esa declaración de Hynek, que ya le daba este sentido crítico al tema. Exacto. Ambos autores del fenómeno ovni, que de alguna manera son los bastiones más importantes del estudio ufológico,
daban cuenta de esta suerte de manipulación. Llama la atención y es extraño que después de tanto tiempo, ¿cierto?, aparezca hoy este español hablando sobre esta teoría, esta famosa teoría. Llama la atención en profundidad, puesto que estamos ante un paradigma nuevo de la ufología, pero que hoy en día alguien se atreve a comentarla, porque Vale daba luces de cómo se esto de unir estos ambos conceptos de alguna forma. Hynek de alguna manera también se vuelve bastante crítico, y tenemos que hablar que Hynek igual estuvo metido en investigaciones bastante serias con Estados Unidos, por ende el hombre algo intuía y algo sabía. Él investigó la gran mayoría de los casos clásicos que tanto en Nave Nodriza como en otro como en cualquier programa ufológico se habla. Por ende dar luz a este tipo de situaciones me parece súper convincente esta visión. Sí, digamos que toda esta teoría de alguna manera se está retomando con las bases de Hynek, con lo que nos dejó Vallée, que realmente son autores, Jarriot, que ya daban muestras entonces de lo que de los riesgos, yo creo incluso, que tenía asociado este tema para su comprensión absoluta. Recordemos, como yo te mencionaba también dentro de la preparación de este programa, Jarriot, que incluso Jacques Vallée, hablando por ejemplo del tema de los contactados, él también en su tiempo también advertía sobre el peligro que podía involucrar esta situación para que se pudiera manipular y llevarse a grupos de nuevas religiones y de tipo sectarios también. Entonces, digamos que lo que está ocurriendo con este tipo de teorías, Jarriot, me parece que es retomar la ufología o la investigación más seria dentro de las bases que ya conocíamos y comenzar a darle, digamos, como visos ya de más claridad y de explicaciones que tengan que ver un poco más con el comportamiento del ser humano en cuanto a su entorno y en cuanto también a lo que implica su capacidad de mental, incluso para crear algún tipo de comprensión del fenómeno como tal. Siguiendo con el relato, mi querido Jarriot, el doctor en filosofía Michael Grosso, en el libro Lo imaginario del contacto ovni del año 1990, compilado por Dennis Stilling, incluía un interesante artículo titulado Los ovnis y el mito de la nueva era, donde se reflexionaba de la siguiente manera: tendríamos que buscar los puntos de conexión entre los ovnis y los otros fenómenos anómalos, posiblemente relacionados con ellos el Bigfoot o visiones de la Virgen, experiencias cercanas a la muerte, channeling y varias otras cosas más. Las sugerentes investigaciones de Grosso le llevan a formular el siguiente término, que el fenómeno ovni y otros fenómenos extraordinarios no son más que manifestaciones de una alteración del inconsciente colectivo de la raza humana. En mi opinión, escribe Grosso, el fenómeno de los ovnis indica la existencia de algún tipo de inteligencia que actúa sobre la raza humana. La acción es a la vez mental y física. La fuente sigue siendo desconocida. No niego algunos informes sobre los ovnis. Sugiere que la inteligencia es extraterrestre, pero cuando estudiamos el tema más detenidamente encontramos que gran parte de los fenómenos pertenecen al reino psíquico y al reino mítico, mi querido Jarriot. También muy interesante las afirmaciones de este autor, porque, bueno, ante el escepticismo que hemos estado hablando de los autores y de la propia teoría como tal, más que escepticismo, yo creo que habla un poco de la explicación más racional. Exacto. Busca caminos un poco que nos den un poco más de claridad. Él no niega la existencia, pero sí habla, por ejemplo, me parece muy muy interesante la parte donde habla de que todos estos fenómenos tienen que ver un poco más con o pertenecen más al reino de lo psíquico, digamos, con toda la información que tiene el ser humano. Ya vamos a ahondar un poco más sobre eso con un mítico caso. Tiene bastante relación, mi querido Nolosí, porque de alguna manera tiene que ver cómo ha evolucionado también nuestra sociedad. O sea, tenemos que pensar que abandonamos los carros de fuego relacionados con la Biblia, a lo mejor, y otro libro indio que también habla de ciertos carros que tienen alas, y nos fuimos por los platillos volantes, que es más que nada una demostración tecnológica de una exacerbación tecnológica
y dejamos también las alas de los ángeles y nos fuimos con los extraterrestres. Por ende, hay una explicación también ahí de que esta entidad, que puede ser, porque yo no lo, hay autores también de que habla de que esto podría ser hasta una falla orgánica, cerebral, o una falla psicológica, por así llamarle, que tienen algunos y que de alguna manera han dado luces a la creación de, por ejemplo, en la antigüedad, de religiones. O sea, tenemos que ver relatos bíblicos en donde un olivo se enciende en llamas, ¿cierto? Y que comienza a hablar con él. No sé tú, mi querido, no lo sé, pero en cualquier parte, si ocurre eso, a la semana siguiente esta persona está en un psiquiátrico. El punto está de que en esos tiempos creó una identidad, una religión, y la gran mayoría de las religiones monoteístas se basan en ella. Y bueno, yo creo que como es esto, que la teoría en sí tiende a justificar y a plantear, como hemos dicho en todo este programa, una visión crítica, ¿cierto? Pero no abandonamos el hecho de que existen, o sea, no es una visión escéptica. Nosotros, como hemos dicho siempre en Nave Nodriza, acá nosotros recopilamos información, conversamos, divulgamos, ¿cierto? Pero cuando aparecen este tipo de teorías que de alguna manera vienen a aportar, porque en algún momento, cuando hablamos acerca del capítulo de Bigelow, nos planteamos sobre la posibilidad de nuevas teorías. Tenemos que pensar que Bigelow en algún momento él era una persona que, o mejor dicho, es una persona que tiene mucha información, y decíamos, ¿qué haría con esa información? ¿Qué clase de teoría? Y teníamos una triada, ¿cierto?, que podría ser Vallée, Hynek o Bigelow. Al parecer, esta persona, Caravaca, se está, digamos, postulando de manera bastante seria y naciendo desde la percepción o las luces que dio Vallée en algún momento. Eso me parece lo más relevante, Jared, como dentro de todos los investigadores que de alguna manera a veces claro, recopilan datos o recopilan casos, de pronto ver este tipo de teorías o retomar lo que de alguna manera ya se había encaminado con estos otros autores tan importantes como Hynek y Vallée. Es tan importante entrar también a este terreno, entrar a un terreno tal vez un poco más escabroso y un poco más complejo de analizar, porque si bien no se dan respuestas definitivas, ni se niega el fenómeno como tal, se va un poco más allá y se puede también entender desde las otras perspectivas, desde las perspectivas que tienen que ver también con toda esta significación que le podemos dar a los fenómenos como sociedades, y también ubicarnos, como bien dices, en los tiempos que estamos, como antiguamente se le daba cierta connotación a lo que aparecía o lo que podía aparecer en los cielos, y ahora tenemos este otro tipo de situaciones. El fenómeno sigue siendo, para mi gusto, un fenómeno que tal vez va todavía mucho más allá de lo extraterrestre, puede ser de físico o interdimensional. Alguna vez lo mencionamos todo esto en otros capítulos, pero nos parecía muy interesante hablar de esta teoría, porque nos aterriza y nos da todavía mucha más fuerza, digamos, para seguir investigando todo lo que tiene que ver con estas situaciones de encuentros cercanos del tercer tipo, y lo que implica tanto como fenómeno sociológico y como también fenómeno mental, incluso de la psiquis también. Me parece muy muy interesante esto, mi querido Yarriot. Precisamente para continuar con el relato, con esta parte del relato, Yarriot, como hablábamos hace rato, si los ovnis fueran estas proyecciones psíquicas, entonces sería inevitable que tengan una significación colectiva, precisamente. Tanto los ovnis, continúa mencionando Grosso en su comentario, como las entidades sintonizadas con el más allá. Y los ángeles de la guarda serían parte entonces de un sistema de realidad que nosotros mismos estamos creando. Pero ¿con qué fin? Podría ser para advertirnos a nosotros, para enseñarnos, para despertar nuestro potencial, para recordarnos que somos los creadores de la realidad, para hacer mutar a nuestras mentes y cuerpos, o para acelerar incluso nuestra propia evolución. Es una reflexión que se menciona en este último punto, bastante profunda,
que nos hace mirarnos de alguna manera, que también nos puede hacer pensar en determinado momento cuando hablábamos que estos seres que podrían estar viajando en el tiempo y manipulándolo a su antojo, podríamos incluso ser nosotros mismos viajando en el tiempo. Es una reflexión, como decía hace un rato, tal vez bastante filosófica incluso del tema, pero es interesante también entrelazarlo con ese tipo de situaciones porque habitualmente ya alrededor nos quedamos en un poco más en la parte más superficial, si se quiere, de lo que implica el fenómeno OVNI. Es así, mi querido Nolosí, como a través de los ojos de este paradigma podríamos encontrar cierta y bastante acertada, tal vez, la descripción que da el investigador norteamericano Rich Reynolds acerca del caso de Betty y Barney Hills. Recordemos que en ese caso en particular, que fue el primer caso de encuentro cercano al tercer tipo con abducción, en donde esta pareja es secuestrada por estos seres y que son transportadas a una nave espacial. Betty Hills, de alguna manera en una hipnosis, realiza el dibujo de dónde se encontrarían estos seres, hace el dibujo de unas 26 estrellas en particular. Existió un esfuerzo por parte de una astrónoma, una investigadora de apellido Fitch, que logró hacer conectar 15 puntos de las 26 puntos que originalmente el mapa de Betty Barney Hills tenía. De hecho, cuando nosotros hablamos en Nave Nodriza en cuanto a la investigación, hablamos sobre el sistema de Zeta Reticuli, fue por la investigación de Marjorie Fitch, que fue la que hizo concordar esto, lo cual logró conectar solamente 15 de los 26 que estaban, ¿cierto? Luego de un tiempo se da otro veredicto donde también se hace coincidir estas 26 estrellas, haciendo coincidir solamente 25, si mal no recuerdo. El punto está de que este investigador norteamericano, Rich Reynolds, descubre que en la oficina de trabajo de Betty Hills, en la parte de su pared, había un mapa de la Segunda Guerra Mundial, en donde particularmente se veía el desembarco de Normandía. En este mapa particular aparecían los puntos y líneas con bastante similitud de cómo Betty Hills había de alguna manera relatado el hecho. Las conclusiones, y de acuerdo la visión que podemos tener ahora en función de esta teoría de la distorsión, es que Betty Barney Hills trabajaba de manera constante en una oficina y en donde ella veía constantemente este mapa de la Segunda Guerra Mundial, del desembarco de Normandía. En cuanto a lo mismo, ustedes saben que el funcionamiento del inconsciente es un funcionamiento donde constantemente está recibiendo información. Por ende, esta información debió haber quedado en la mente de Betty Hills en algún momento. El punto está de que este tema, ¿cierto? O mejor dicho, este investigador hace de alguna manera calzar de manera casi perfecta los puntos de que Betty Hills había puesto en su mapa. De hecho, lo gira un poco y lo contrapone, lo pone en una posición con tal que se vea, y tenía una similitud bastante grande. Por ende, había un manejo por parte del inconsciente de Betty Hills en cuanto a esta figura. Por otra parte, otro hecho que también llamaba bastante la atención en esa oportunidad y que el investigador también lo relata, era que los extraterrestres, estas entidades, tenían una carta de navegación. Está además decir de que para los tiempos, el tema de los tablets, el tema de los hologramas, era un tema bastante, por así llamarle, impensado, ¿cierto? Por ende, si Betty Hills hubiese dicho eso en aquel momento, en aquellos años, créanme que sería un caso un poquito más verídico, pero sin embargo ella habla de una carta de navegación que lo extiende este ser en una mesa y en donde le indica de dónde venía. Eso es más o menos para poder darles luces de cómo se tendría que analizar con esta teoría
los casos y los distintos casos que pudiésemos estar. O sea, ya una observación o un encuentro cercano interséptico ya no puede ser 100% relato, 100% descriptor, sino que también tendríamos que analizar los contenidos del sujeto en el sentido de ver qué parte de la observación de alguna manera se encuentra en su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en tu caso, no lo sé, te gustan los autos de carreras y estás muy familiarizado con la Fórmula 1, ves un objeto volador no identificado que es rojo y parece un Ferrari, podríamos hablar, digamos, de que existe ahí una suerte de ejercicio inconsciente, por así llamarle. Pero bueno, en este caso precisamente se observa precisamente, perdón, Yarriot, sí, no te preocupes, un caso muy muy importante, clásico, digamos, de la ufología, de lo que le sucede desde el matrimonio Hill, esta situación de encuentro cercano y de abducción aparte, pero no se nota precisamente a través de estas sesiones de hipnosis a las que fueron realizadas para corroborar su historia, precisamente toda esta contaminación de alguna manera de la que habla precisamente esta teoría, la teoría de la distorsión que hemos abarcado en el capítulo de hoy. Realmente es muy significativo cómo ante esta investigación más acuiciosa se puede ver con claridad entonces cómo Betty tiene esta información ya que subyace ya en su inconsciente, este mapa al cual podía observar prácticamente todos los días, y entonces de alguna manera esta situación habría como de alguna manera contaminado y habría sido parte de su relato de manera inconsciente el que habría salido en aquellas sesiones hipnoterapeutas, y sobre todo más si se contrasta entonces el famoso mapa interestelar que daba fe Marjorie Fisher de estas constelaciones, y de que ella no podría tener, Betty Hill me refiero, no podía tener información, digamos, al respecto. Sin embargo, pues hace coincidir entonces con esta situación del desembarco de Normandía, al cual ella podía tener acceso, y de alguna manera, de manera subyacente, estaba en su inconsciente, y lamentablemente, podríamos decirlo de alguna manera, echa por la borda entonces esta teoría de los primeros raptados por seres humanoides, ya que precisamente los procesos mentales a los que adhiere esta teoría de la distorsión precisamente se hacen presente en y tal vez en otros relatos, como bien mencionabas tú con el ejemplo que dabas, mi querido Yarriot. Exactamente, pero más que eliminar, digamos, la posibilidad o la teoría de que esto sea o no sea verdad, lo que ocurre acá, mi querido Nolosí, es que la interpretación mental que hace Betty Hills en cuanto a su relato, en cuanto al suceso que le ocurrió, netamente es un caso y un hecho que efectivamente existió, pero que sería traducido por su intelecto, por su contenido, de la manera que la describió, ¿ya? Por ende, en ese sentido, como conclusión, esta área o esta nueva teoría de la investigación ufológica abre posibilidades infinitas, sin duda alguna. Podemos ir desde fallas biológicas, fallas de cognitivas, podemos hablar de teorías de entidades, agentes externos que de alguna manera dominan la capacidad de interpretación de los seres humanos. Pueden ser seres de otras dimensiones que de alguna manera se manifiestan, y en esta incapacidad de nosotros de poder interpretar lo que vemos, lo llenamos con nuestros contenidos. Puede ser un sinfín de posibilidades. Lo que sí es que esta teoría ya se encuentra entre nosotros y ya se encuentra de alguna manera ya en boga por muchos investigadores, y esperamos que siga creciendo, puesto que cada una de estas cosas de alguna manera ayudan al crecimiento de la disciplina ufológica. Por otra parte, queridos podcast escuchas, bueno, más que nada agradecerles las
cientos de escuchas que han tenido nuestros capítulos anteriores. Nuestro capítulo anterior fue un éxito, lo consideramos un éxito. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos sagradamente, por suscribirse. No se olviden de eso, lo importante que es suscribirse y también darnos los me gustas en nuestras escuchas. Síganos, como bien nos dijo en el inicio del programa, en nuestras redes sociales y mantengamos comunicación. Comuníquense con nosotros, háblanos sobre temas que les gustaría escuchar. Recuerden que esta nave nodriza la hacemos todos. Así es, mi querido Yarriot. Agradecer precisamente a toda la gente. Hemos tenido gratas sorpresas con gente que nos ha estado escribiendo por vía interna y nos ha estado proponiendo temas, agradeciéndonos, gente que incluso ha hecho también ahí, digamos, alguna suerte como de homenaje, vamos a decir, a nuestro programa, subiendo información a sus redes sociales. También le agradecemos mucho a toda la gente que en general ha estado escuchándonos de todos los diversos países que tenemos escuchas. Así que la invitación sigue abierta para que se unan a nuestra nave, para que sean acompañantes y sean tripulación junto a nosotros. La investigación va a continuar sobre este y otros temas, por supuesto. Así que el compromiso, como siempre, mi querido Yarriot, de llevarles la mejor y más completa información sobre este fenómeno, el fenómeno OVNI. Recordándoles a todos, entonces, con un saludo desde Ciudad de México a todos nuestros escuchas, que nave nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.